Orlando, gracias, como siempre, gracias por No, bancar, por gracias a esperar, por vos. sumarte al stream de Ahora Play. Eh, Estuve buscándote toda la semana porque quería hablar con vos de algo importante, que es esto que vamos a mostrar, que es un poco las proyecciones que estás viendo de inflación para adelante, para este año. ¿Vos crees que se viene un shock a partir de la semana que viene? ¿Cómo estás imaginando los primeros pasos de Milei? Yo lo imagino como un shock fiscal en primera medida. Para Caputo es importante eso y para Milei más. Ya dijo que va a ser 5 puntos del producto, la baja en el primer año del gasto público y por lo tanto el déficit va a ser relativamente pequeño o nulo. Y a su vez en el Banco Central poner una persona también de Caputo para que pueda controlar la emisión de dinero del Banco Central al Tesoro. Y a su vez, otra cosa que hace falta es el arreglo de precios relativos que están muy pisados actualmente, y entre ellos el del tipo de cambio que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y que si ahora a 6.50 o a 1.000, yo preferiría que se fuera a 1.000 y directamente después asumiría la inflación que eso produjo como una inflación de masa, digamos. O sea que fue la inflación que me dejó heredada el anterior gobierno. Creo que ahí tenemos entonces un panorama de lo que puede hacer Milei desde el punto de vista económico, ¿no? En materia de seguridad, en las otras materias ya hay más perspectiva y está más definido, pero en la materia económica todavía no tenemos vista la realidad, cuál va a ser la política a aplicar. No se sabe muy bien y quedan 2 días hábiles de la actual gestión como para que no pueda tampoco hacer mucho con lo que tiene hoy. Evidentemente, estamos cerca del final de esta etapa y yo creo que la nueva va a ser más tranquila en el sentido de que va a tender a un equilibrio fiscal y monetario y por lo tanto a la inflación, pero que al principio va a haber más inflación, eso seguro. Ahora, Orlando, yo siempre cuento que es muy interesante hablar con vos, más allá de los informes que hacen ahí en el estudio con Fausto Espotorno, porque vos fuiste viceministro de Economía en el arranque del gobierno de Menem. Alfonsín en Tal cual. julio del 89 termina su gobierno. Ese mes de julio, con 100% de inflación en julio, en un mes. 100% de Creo que inflación fue, en un mes. creo que fue más en Obviamente en julio medio del de... 89. En julio del 89 fue 289%, o sea, casi 4 veces. No, la inflación fue grande, pero no nos ahorramos casi ningún sector para darle una ejecución más fuerte y que sea la inflación de Alfonsín la que se ve. Por más que fue el 10 de julio que se empezó a mover todo, evidentemente era la inflación de él que tenía, digamos, pisado también a muchos precios y que eso había que destrabarlo para que la inflación bajara. Evidentemente, eso fue así. Inclusive hicimos un ejercicio porque el ministro Roy murió a los 7 días de haber asumido, o sea, murió el 14 de julio del 89, entonces me tuve que encargar yo de los temas inflacionarios o hiperinflacionarios. Y fue, digamos, una experiencia muy interesante que Vos tuve eras que el vivir. ministro, vos eras el viceministro, claro, claro, pues Era Roy, Menem llega sin plan económico y le pide al grupo Bungibor, vos trabajabas en ese momento en Bungibor, que le exacto, arme un plan económico. tal cual. Nosotros armamos el plan económico que Ahora, incluía, sí, había muchas medidas, 150 medidas, entre medidas económicas, sociales o alguna cultural, como el cambio de los valores del argentino, que también estaba en esa lista. Pero lo principal yo creo que era las privatizaciones, achicar el gasto, y eso venía como primera cosa, y después venía todo el resto de los demás variables, evidentemente, que nosotros tratamos de encontrar una fórmula que nos diera la mayor cantidad de inflación de entrada y después de a poco, por más que tuvimos que después bancarnos el aumento de 40% en los salarios
del sector privado, porque habíamos hecho un pago en varias veces, aún para los que eran de cobro mensual, cobraban por semana, entonces no se notó mucho el aumento porque fue de una sola semana. Evidentemente, los gremios cobraban el primer aumento para ellos. Esa cosa ya no existe hoy, pero en aquel momento sí existía, y por eso que ellos insistieron mucho, y Menem se lo quiso dar porque él dependía mucho de los sindicatos que le había organizado el programa de River muy bien. Entonces me dijo, bueno, no, esto no hay más remedio que hacerlo, esto lo tuvimos que hacer, pero no porque fuera nuestra intención, Ahora, ¿no? Orlando, ahora mirando ahora, ¿no? Mirando ahora, porque vos decís, yo ahí escuché que vos decías, creo que una entrevista que diste esta semana, donde vos decías, tiene que ser un programa de shock, pero de aplicación gradual. Ahora, vos me estás diciendo que si anuncian, no sé, un programa de shock fiscal, que todos coinciden en eso, la pregunta es si va a ser shock también en lo cambiario, porque si vos subís a 1000 el dólar, unificás, vas a una unificación cambiaria, ¿no? En 1000 pesos o en 800, 900. Bueno, el dólar el oficial te sube más de 150%, las naftas Claro, tenés que subirlas otro tanto, es decir, la nafta si se va a 800 el oficial, el precio de la nafta es de 800 pesos y hoy es 360, claro. 380, ¿se entiende? Las tarifas de servicios públicos que ya vienen atrasadas porque Massa dejó de actualizarlas cuando se metió en la campaña electoral, tienen varios meses de atraso, tenés que subirla un plus adicional al 100 o al 200% que tenías que subir por el atraso que tenían y por el Efectivamente. recorte de subsidios. ¿Se entiende? Te vas a una nominalidad de la economía que por ahí es una inflación en diciembre del 25%. Y ya estamos con Sí, o más. 45% de pobreza. Bueno, pero entonces, ¿y cómo se aguanta eso social y políticamente? Yo creo Porque que va a obviamente tener a que la gente no le van a dar un aumento inmediato para compensar eso. sí, yo creo que sí que va a tener que dar un aumento salarial inmediato, por más que no está previsto, pero yo creo que eso lo va a tener que hacer, porque si no, produciría una baja muy grande del salario real de todos los sectores. Así que a mí me parece que va a tener que hacer un aumento simultáneo con todas estas otras medidas que son de shock, pero por eso yo dije que eran de shock, pero de aplicación gradual, porque no se puede aplicar todo de golpe en un solo mes, el 5% del producto para bajar el gasto público, porque eso en un mes no existe, ¿no? O sea, hay que hacer una graduación de esa efectividad y hacerla en un año o algo así, pero hay que anunciarla de entrada. Yo creo que para que la gente le quede clara, tiene que ser anunciado el primer día, aunque su discusión no va a ser en un solo día. ¿Cuánto estás viendo de inflación en el verano, diciembre, enero y febrero? Bueno, Inflación lo que pasa es mensual. que es difícil calcularlo sin saber el aumento del cambiario, porque ese es el tema clave para provocar la inflación. Claro. Evidentemente, una cosa es poner a 650, que ya está para la exportación, a 650, y otra cosa es ponerlo a 1000, donde aparece un aumento muy importante por ejemplo, para el importador, aunque es cierto que tiene alguna mezcla, pero ya es un aumento importante que va a producir una inflación muy fuerte, y yo creo que eso va a tener que ser aceptado por Milei para poder seguir adelante. De lo contrario, se encontraría con la misma inflación del mismo si lo hace en marzo, abril, mayo. Ya va a ser su propio objetivo el que le va a estar actuando. Por lo tanto, le conviene limpiar ahora y dejar las cosas claras de entrada. Bueno, lo que quería hablar también con vos es este informe, ¿no? Que hiciste ahí en la consultora con Fausto Potorno respecto a la proyección de inflación. Eh, y ahí lo que me sorprendió es que, claro, vos ves un pico inflacionario en los próximos meses y en algún momento empieza a descender, pero Tal están cual. proyectando una inflación de 320% en 2024.
Exacto, eso es lo que pronosticamos por lo que pronosticó Fausto Espotorno por ahora, pero ellos no poniendo mucha devaluación en diciembre, con una devaluación bastante cauta en diciembre. Si uno aplica la mayor parte de la devaluación ahora mismo, yo creo que eso puede cambiar y puede no ser tan alta como 320. Evidentemente que primero sube la inflación, después empieza a caer y ya va a estar en cifras más o menos cercanas a lo que la gente puede considerar que es una inflación cómoda. Pero ahora viene la definición del tipo de cambio, que va a tener que ser ahora mismo y sin dudarlo va a tener que ser una fuerte devaluación, yo creo. Claro, a mí lo que me sorprende de esta proyección, que es, claro, ustedes están viendo exactamente que va administrando la actualización y el sinceramiento de precios, ¿no? Porque creo que ahí estaba viendo las proyecciones del estudio que están pronosticando para diciembre por ahí 16% de inflación, 15, 16% también en enero, pero después tenés todo el año con inflaciones arriba de los dos El dígitos, ¿no? 15. Claro, 13%, 12%, y se banca eso durante todo el año, estar con inflaciones de esos niveles, que por ahí se te va al 17, después baja 9, 10, 11, pero así estás todo prácticamente todo el año. Yo lo llamé a Milei para recomendarle que haga todo ahora, porque para mí lo que más le conviene a él es hacer una ejecución rápida de la devaluación, ponerla en un valor alto y después bancarse el efecto inflacionario que pueda tener. Y no tener una inflación todo el tiempo de 10, 12% o algún mes más alta todavía, todo el tiempo hasta que después logre encaminarse cuando estamos ya por ahí por julio, agosto, septiembre del año. Evidentemente, eso no es lo que más le conviene políticamente a Milei. No pude hablar con él, pero le mandé el mensaje. ¿No, no te contestó? No, hasta ahora no me contestó. Evidentemente está, a lo mejor ya lo tiene previsto hacerlo así, lo va a hacer así, no tiene por qué contestarme. O sea, yo le mandé el mensaje con la realidad y veremos él lo que Bueno, hace. ¿No? la pregunta de ahora, vos ves Orlando, porque las experiencias de baja de inflación exitosas, por lo menos en un primer momento, el plan austral, por ejemplo, o el plan de estabilización en Israel. El plan austral, en los meses previos, tuvieron 25% de inflación, venían de 400% de inflación anual, además Claro, porque sinceraron tipo de cambio, tarifas, combustibles, y cuando entran en el plan austral, hacen un plan de shock en todo sentido, digamos, ahí congelan el tipo de cambio, hacen el desagio, la desindexación, y en 3 meses la inflación baja del 25% mensual, o más, creo que dio 1,28%, al 6% en agosto. Es decir, el plan claro, austral pero es en junio del 85 y ya en agosto tienen pero eso 6% y después tienen 4, 3, creo que el mínimo fue 2% mensual. ¿Me entendés? Y es más, es tan exitoso que eso le permite a Alfonsín lanza el plan en junio del 85, venía con 400% de inflación, y gana las elecciones de octubre del claro, 85, gana las elecciones legislativas, porque además de bajar rápidamente la inflación, el plan es expansivo. Ahora, vos me estás contando que si van con un plan donde sinceran un poco ahora y dejan de emitir y hacen el ajuste fiscal, no hacen un plan integral de shock, y bueno, tenemos que bancarnos todo el año que viene con inflaciones de dos dígitos, claro. 300% la inflación anual en 2024, hasta que haga efecto cerrar el grifo de la emisión. La pregunta es si es eso sustentable políticamente, Para si mí eso le no. conviene a Milei bancar todo un año. Para mí no le conviene Para vos bancarse no. toda esta inflación durante todo el año o buena parte del año, porque llegaría recién el resultado
cuando la gente estaría bastante agotada y pensando que esa inflación ya es la de Milei. Entonces a él le conviene aplicar ahora un plan de shock inmediato y que se note la inflación rápido y no que vaya ocurriendo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en cifras importantes. Yo creo que eso no le conviene, le convendría hacer un shock inmediato y cosa que no pueda revertirse como es la devaluación. Yo creo que ese sería, digamos, el mecanismo que yo veo como el más probable para arreglar las cosas. A mí me parece que eso podría ser así, es la forma en que yo lo veo, ¿no? Porque además, esta es la otra estimación de tu estudio con Fausto Potor, ¿no? Están pronosticando en una inflación de 300% en 2024 una caída del salario real promedio del 5%, ¿no? Y es un Claro, salario real que viene cayendo desde el 2018. Serían ya, estamos hablando de 7 años consecutivos de caída del salario real. Acá es el salario promedio el que están tomando, ¿no? El que toma index salario promedio. Pero ahí sí, tenés el salario informal que ya viene con una baja respecto al 2018 del 45%. Entonces, claro. fíjense lo que es la curva de caída del salario real. La pregunta es si la sociedad te acompaña todo un año con caída del salario y me imagino también con caída de nivel de actividad, partiendo de una base tan terrible, ¿no? Del 45% de pobreza y el acumulado de caída de salario real de los últimos 5 años. Claro, yo creo que la pobreza es muy alta y eso es un problema, pero me parece que Milei no tiene muchas alternativas. Va a tener que hacer un shock ahora y bancarse el resultado. A mí me parece que es lo mejor que le puede pasar a él, es hacer un shock fuerte de forma tal que se encuentre con toda la inflación ahora. Y me parece que por eso también lo puso a Caputo para que pueda arreglar el problema de las LELIC ahora, o de los pases pasivos también, que es lo mismo, y encontrarse con una inflación más baja cuanto antes de que pasen 8 meses, 6 meses, 9 meses del año 2024. Me parece que eso a él no le conviene desde el punto de vista político, porque sería como un fracaso en gran parte. Cuando yo hice la devaluación del 300% en julio del 89, la inflación fue del 300% también, pero al cabo de un mes era de 6,4, o sea, no tuve que esperar un año. Después se corrigió porque faltaban otras cosas, pero en principio yo creo que conviene ajustarse lo más rápido posible al shock y ejecutarlo gradualmente. Por ejemplo, las privatizaciones fueron hechas 2 años después, por más que estuvieron previstas de acuerdo a la ley de emergencia económica o de reforma del Estado, cualquiera de las dos, se prevían que se iban a hacer muchas privatizaciones, pero las mismas fueron hechas recién en el 91, 92, cuando ya estaba a caballo y se encontró con un poco más de dólares como para hacer un ajuste del sector público más realista, ¿no? Y en ese contexto, te hago una pregunta directa. ¿Vos ves que hay posibilidad de que se jueguen a una neoconvertibilidad después del verano, cuando consigan algo de dólares del ingreso de la cosecha? Es decir, a fijar en algún momento el tipo de cambio o incluso Sí, intentar yo una creo que sí. dolarización. No, yo creo que se pueden ir ¿Así? fijando en una neodolarización, o sea, una especie de convertibilidad a partir de marzo, abril del año próximo, cuando ya tengamos el ajuste fiscal hecho en su gran medida y el ajuste de tipo de cambio y de las LELIC también. Yo creo que cuando se tenga todo eso ya en marcha, uno va a poder hacer una especie de plan de conversión o con caja de conversión que traería como resultado un tipo de cambio más fijo en un valor alto, pero que va a ser estable, ¿no? Me parece que eso es fundamental darse cuenta ahora de que tiene que hacer eso. Martín, ahí tenés una pregunta, Martín, ingeniero de clave bursátil para Orlando Ferreres. Sí, Orlando, ¿vos creés Sí, que ese fogonazo inflacionario que podría dar llevar el dólar más cerca de 1.000, como creo que
que entiendo que vos recomendaste, digamos, tener toda esa inflación por una cuestión política, toda al principio del mandato para que sea adjudicada a Massa y no a Milei, ¿crees que un régimen de tipo de cambio fijo podría ser una herramienta eficiente para que la carrera nominal efectivamente se corte luego de esa inflación y esta carrera nominal o indexación que viene desde hace ya más de 10 años no continúe? Yo creo que sí, que es posible. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la medida del shock que se va a adoptar. A mí me parece que tiene que ser importante, como 1.000 pesos por dólar o algo así. De esa manera se corta toda la perspectiva de una posterior devaluación y me parece que la gente va a aceptar eso como una realidad objetiva y por lo tanto va a actuar en consecuencia. Me parece a mí que esa es la medida que yo recomendaría ahora. Creo que es lo más adecuado para solucionar los problemas de corto plazo que estamos teniendo, tanto fiscales como monetarios, del ELIC, del tipo de cambio, etcétera. Muchas gracias, Orlando. Y te hago ahí una pregunta, porque veo que hay mucha gente interesada en la conversación en el chat, ¿no? Ahí están todos muy inquietos, la verdad que muy entretenido ahí el chat, lo estoy viendo. ¿Y vos qué harías en este momento desde el punto de vista de proteger el poder adquisitivo? ¿Qué es lo que debiera hacer alguien que quiere proteger su poder adquisitivo? ¿Hay alguna forma de defenderse frente a lo que viene? Yo creo que tiene que comprar cosas que tengan un valor real en el tiempo, o sea, que no se disminuya su valor en el tiempo y todavía no han tenido un aumento muy importante de precio, como puede ser, qué sé yo, todos los electrodomésticos, los autos han tenido un aumento exagerado, pero a lo mejor se va a suavizar y a lo mejor conviene comprar autos también. Es decir, todo lo que reemplaza al dólar en materia de actividad física y que me parece que es lo lógico que uno pueda hacer. Por supuesto que los plazos fijos tampoco son una conveniencia muy grande en este momento, pero van a seguir andando muy bien porque es una de las medidas que el gobierno está enfocando como una posibilidad. Así que yo diría que plazo fijo y bienes que mantengan su valor a través del tiempo. Es decir, vos no ves acá el riesgo de un plan Bonex, que fue lo que te sucedió a vos No, después de tu gestión. Después llegó Herman González y hizo el plan Bonex para, bueno, para sacar todos los pesos que estaban a 7 días en el sistema financiero y que podían correr al dólar. no, efectivamente no veo que ahora haya una demanda específica de una especie de plan Bonex que sea como uno del Estado actuales. A mí me parece que eso se va a arreglar de una manera más de mercado y con objetivos bastante claros. A mí me parece que eso no hace falta en este momento, por más que la emisión de las LELIQ es muy importante, o de los pases pasivos también, pero me parece que eso se va a arreglar por otra vía de mercado, como prometió, digamos, el mismo Caputo y que dijo que lo iba a hacer. O sea, yo creo en la palabra de Caputo también que va a ocurrir en la práctica. Y si alguien tuviera algunos ahorros, que obviamente en la mayoría del pequeño ahorrista están dolarizados, ¿no? O es un plazo fijo o es dólares. ¿Vos venderías dólares hoy a 1.000 pesos a este valor, ¿no? ¿O Bueno, yo creo que comprarías sí, a este porque valor de 1.000 pesos? no, yo creo que a 1.000 pesos es para vender ya. Es un momento bueno para vender porque se van a hacer los ajustes con ese tipo de cambio mantenido de forma estable. Por lo menos en lo que yo leí de hiperinflaciones, siempre se ha pedido un tipo de cambio fijo como para solucionar el problema de la hiperinflación. O sea, es fundamental tener una variable que tenga ese gatillo de plazo fijo, de tipo de cambio fijo, para el tipo de cambio, digamos. Me parece que eso es lo que yo recogí de todas las lecturas que hicimos de la hiperinflación y que las aplicamos en el 89. Es decir, vos ves que es más probable que haya inflación en dólares hacia adelante si funciona el plan Milei. Es decir, que Bueno, también podría haber, la inflación corra más rápido que el dólar, digamos.
Bueno, dólar, puede ser que el dólar haya libre, otra ¿no? El devaluación. dólar de la calle. Yo creo que no va a haber otra devaluación, pero suponiendo que tenga que haber otra devaluación, se tendrá que hacer también con un ajuste de los errores que ocurren cuando uno hace un plan económico difícil y por ahí no invoca en todas las variables el valor que tendría que tener, por más que yo lo hice con un modelo matemático que me daba los números para, inclusive para el salario real, que tuvo que aplicar una especie de barbaridad de aumento del salario, porque los sindicatos no habían recibido en sus propias mesas el valor del aumento, del primer aumento salarial como propio. Yo creo que eso no va a ocurrir ahora. A mí me parece que no, eso no va a ocurrir. Mm. Y te hago la última respecto al empleo, ¿no? Porque ahí estaba hablando con Fausto, estamos intercambiando estas proyecciones que hacen respecto a la inflación de 320% en 2024, un salario que corre, un salario real que pierde 5%, que corre atrás. Obviamente, es ficticio ese número, ¿no? Porque hay 6 millones de trabajadores en relación de dependencia en blanco y demás, que puede ser que estén ahí más cercano a la inflación, y después tenés 4 o 5 millones de trabajadores informales, cuentapropista, monotributista y demás, que van a estar muy abajo, tal vez de nuevo 20% abajo de la inflación o más. Pero ¿cómo ves el empleo? Digamos, hay posibilidades en esta economía Yo creo que que el empleo sí. acelera la inflación, sincera precio, tipo de cambio. ¿Se puede sostener? Yo creo que sí, después de la devaluación, así clave de shock, me parece que viene un periodo de tranquilidad donde las distintas empresas tratarán de ver qué tipo de inversión pueden hacer para aprovechar más ese tipo de cambio fijo. Me parece que eso va a estar ocurriendo en la medida en que el gobierno logre convencer a la población de que es todo lo que va a hacer. No creo que pueda decir voy a seguir devaluando igual que ahora, porque eso no sería creíble. A mí me parece que una devaluación fuerte es para no requerir otra devaluación instantáneamente, y eso producirá una tranquilidad también en la tasa de interés, que está también muy alta, ¿no? Esperemos que sea así. Ahí preguntan, ladrillo sí o no, si es momento también, para el que tiene ahorros por ahí Los ladrillos de también son ponerlo una en ladrillos o variable. no. Los ladrillos son una variable que se mantiene en el tiempo y no está muy caro todavía el metro cuadrado, o sea que es una de las variables que uno puede considerar comprar un departamento, una casa, como para hacer un ahorro importante, ¿no? En la medida en que se disponga de un monto significativo de dinero. Eso es fundamental Sí, de sí, lo que tener estás dinero. planteando vos es un escenario. Vos estás planteando un escenario donde ves un proceso tortuoso, pero si se quiere, optimista en el sentido de que ves una salida al final del túnel. Y en ese sentido, lo que vos Exacto, estás diciendo, que ya cuando decís, bueno, es momento para vender el dólar a 1000, está diciendo comprar todo lo que sean, ya sea bienes o activos físicos o bienes durables o incluso claro, activos financieros, porque crees que todo eso se va a revalorizar en dólares. tal cual, eso es lo que estoy pensando. Eso se va a revalorizar otra vez en dólares y ahí estaría la oportunidad para ganar más dinero comprando ese tipo de activos que se mantienen su valor en dólares o que inclusive lo aumentan. Sí, eso es lo que pensamos nosotros. Bien, Orlando, te agradezco, muy interesante la charla, y está bueno que después de haber vivido las experiencias, digamos, en la 89 y demás, en este momento se nota que pese a estos números que son verdaderamente muy, pero muy preocupantes y que implican Sí, claro. que viene un periodo muy, pero muy, muy complejo, sobre todo para la gente de menores ingresos, que no tiene un colchón de ahorros o lo que fuera. eh, bueno, que estás viendo ahí una luz al final del túnel. Yo creo que va a ser clave lo que planteabas del empleo. Si se logra mantener el empleo, sostener el nivel de empleo de esta economía, obviamente todo va a ser más fácil, ¿no? Si, Yo lo creo. si, Yo creo que se va a si mantener el empleo, ¿eh?
porque el ajuste del Bueno. tipo de cambio trae como consecuencia caída de tasa de interés y eso permite favorecer la inversión y el consumo. También permite aumentar las exportaciones, que este año no va a haber sequía y van a dar como 20 a 21 mil millones de dólares más de exportaciones, o sea que es un número que también va a jugar a favor de Milei. Orlando, gracias, muy amable como siempre. Al contrario, gracias a Nos ustedes vemos, por llamar. gracias por sumarte al stream de Hora Play. Chao, hasta Gracias. luego.